Hola, hoy vamos a resolver un reto en HackerRank de complejidad media. Lo vamos a resolver utilizando Python y el reto se llama Absolute Permutation. En este reto nos van a entregar dos parámetros de entrada que son dos números enteros. Nos van a entregar un número n y lo que tenemos que hacer con ese número n es, por ejemplo, nos entregan un n igual a 10, tendríamos que generar un array con los números de forma secuencial desde el 1 hasta el 10. Si fuera un n igual a 100, los números desde el 1 hasta el 100. Y luego un número k y nos piden que hagamos como permutaciones de ese array original y luego tenemos que encontrar la permutación que cumple una fórmula. La fórmula es la siguiente: el elemento que está en la posición i menos el i tiene que ser exactamente igual al número k que nos entregaron en los parámetros de entrada. Acá tenemos el ejemplo con los números del 1 al 4. Con los elementos del 1 al 4 y un k igual a 2 puedo generar distintas permutaciones. Entonces solo una permutación va a cumplir la condición donde yo haga la resta que me dé eso igual a 2. Entonces 1 menos 4 es 3. Entonces no se cumple, esta permutación no es válida. 1 menos 1 es 0, entonces no cumple el k igual a 2, esta permutación no es válida. Y así me puedo ir yo con cada una de las permutaciones y al final vamos a encontrar que la única permutación válida es poniendo los elementos 3, 4 y luego 1, 2. Porque ahí si las restas, todas las restas de todos estos elementos con su i va a ser exactamente igual a 2. En este caso nuestro array es muy chiquitito, si yo hago permutaciones y luego hago las comparaciones, pues lo voy a lograr hacer sin ningún problema. Pero si yo tuviera un n igual a 1000, eso ya es un array muy grande y ponerme a generar todas esas permutaciones y comparaciones computacionalmente va a ser muy pesado. Entonces necesitamos pensar en una alternativa distinta para poder resolverlo. Lo primero que yo voy a hacer es que voy a declarar una variable post que va a ser mi array vacío y al final pues yo voy a retornar esa misma variable. Entonces yo voy a crear un if. Acá yo necesito determinar si para este n y para este k efectivamente tengo solución. Si yo no tuviera solución, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a retornar un menos 1. ¿Y cómo determino yo que si tiene solución o no? Entonces vamos a analizar otros ejemplos para encontrar como patrones en el comportamiento. En nuestro primer ejemplo teníamos los números del 1 al 4 y entonces como que yo corrí el array dos posiciones, corrí el 3 y el 4 al inicio y el 1 y el 2 al final. Entonces ahí podemos ver que como mi k era igual a 2, como que yo adelanté el array dos posiciones. Luego tengo otro ejemplo con los números del 1 al 10 y un k igual a 5. Yo podría generar muchas permutaciones, pero la única permutación que va a cumplir la condición es cuando yo pongo los elementos del 6 al 10 y luego al final los elementos del 1 al 5. Nuevamente hice como que el mismo movimiento en el ejemplo anterior, donde me salto k posiciones y luego corro esos k elementos al final. Pero si yo tuviera un k igual a 3 y hago esa lógica que estaba haciendo, ahí ya no me funciona. En este caso, mi array o mis inputs no tienen una solución. En ese ejemplo, yo tendría que retornar un menos 1. Entonces me fijo como que ya hay algún patrón ahí como con los números pares o impares. Veamos otro ejemplo. Igual con los números del 1 al 10 y un k igual a 1. El 2 con el 1 solo los intercambio. El 3 con el 4 los intercambio. El 5 con el 6 los intercambio y así con cada uno. Luego si por ejemplo yo tuviera un array con los números del 1 al 20 y un k igual a 5, entonces acá corro primero los números del 6 al 10, luego del 1 al 5, luego del 16 al 20 y luego del 11 al 15. Ahí ya nos fijamos que cada k elementos yo sumo o resto, como que voy cambiando el símbolo de negativo a positivo, entonces vamos a escribir eso. Entonces primero yo voy a verificar si mi k es igual a 0, eso significa que el resultado es el array original, entonces en ese caso mi array sí tiene solución. O la otra alternativa, yo tengo que ver que el k sea múltiplo de n. Entonces para eso simplemente hacemos una división, pero que sea múltiplo y que además el residuo sea igual a 0. Si eso se cumple, entonces eso quiere decir que mi array sí tiene una permutación válida. Entonces vamos a encontrar esa permutación. Voy a declarar una variable que se llama sin, que esto sería básicamente para decir si voy a restar o voy a sumar. Acá los únicos posibles valores que yo voy a tener va a ser uno positivo o uno negativo. Y entonces ahora sí voy a hacer un ciclo for. Y voy a hacer un rango desde 1 hasta n más 1. Para ir generando los números. Entonces lo que vamos a hacer es que al array vacío que declaramos le vamos a ir insertando elementos. ¿Y qué elemento le vamos a insertar? Sería el i más el k o el i menos k. Entonces ahí escribo la variable sin por k. Entonces eso es lo que le voy a ir ya sea sumando o restando. Pero yo tengo que ir cambiando el símbolo cada
k múltiplos. Entonces para eso vamos a declarar un pequeño if y voy a decir que si i dividido k es igual a 0 o si no tiene residuo, eso significa que es múltiplo, entonces vamos como a invertir el símbolo, pero k podría ser 0, entonces eso me va a dar una división dentro de 0 y no queremos eso, entonces vamos a decir que k sea mayor a 0 y listo. Y entonces nuestra variable signed la vamos a multiplicar por menos 1 para que se invierta el símbolo. Si fuera positivo, al multiplicarlo por menos 1 se vuelve negativo. Si fuera negativo y lo multiplico por menos 1 se vuelve positivo. Y de esa forma vamos a ir invirtiendo el símbolo para poder generar la fórmula. Entonces ejecutemos acá. Acá nos dio un error, veamos qué fue lo que pasó. Acá puedo ver que mi output yo estoy poniendo 1 positivo y está esperando 1 negativo. Acá me hizo falta el menos 1. Vamos a ejecutar nuevamente. Al parecer pasamos estos casos de prueba. Veamos que menos 1 es donde no tenía solución. Hagamos submit code. Y listo, resolvimos el reto.